Usan todo el tiempo en la iglesia anglicana. Oye, debes sacar este ejemplo ahorita en la Sí, grabacera, por favor. De Kingsman. Lo debes sacar. Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. ¿Qué tal, amigos de Bajo Llave? Bienvenidos a otro episodio más. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es muy reciente, es el nombramiento de una mujer al frente de la Iglesia Anglicana, y el día de hoy nos acompaña Maru Jiménez. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Felipe. Saludos a todos. Juan Pablo. Juan Pablo Reyes. Vamos a abordar un tema bastante interesante, pero ya saben, bajo llave. Y Lilian Reyes, y arrancamos con este tema. Bueno, en días recientes lo hemos visto y lo vimos por toda la televisión, por todos los medios sociales. ¿Cómo se dice? La entronización de Sarah Mullally. Uh-huh. Entonces, no sé quién quiera empezar a debatir al respecto. Bueno, empecemos por el principio. Empecemos por el principio. Sí. No, a ver, lo primero que queda muy claro es que la iglesia anglicana no es la iglesia católica romana apostólica, es otra iglesia. Pero hay que aclarar, tienen una fuente común. La iglesia de Inglaterra, y lo vimos y seguramente ustedes lo han visto en las noticias, dicen, es que la iglesia anglicana tiene por primera vez en la historia una mujer desde hace 500 años. Unos medios dicen eso. Y otros medios dicen, desde hace 1400 años tienen... Eso se refieren a Canterbury, ¿no? Se refieren a Canterbury. ¿Por qué? Porque en esta parte sur de Inglaterra llegan las misiones evangelizadoras católicas en el 500 después de Cristo, y allí comienza la fundación de la Iglesia de Inglaterra, catoliquísima, romana apostólica. Se funda la Iglesia de Canterbury, la primada de Inglaterra, y vive, como todas las diócesis en todas partes del mundo católico, junto con el Papa, bajo la obediencia del Papa. Pero en el 1534, el rey Enrique VIII, cuando decide divorciarse de su esposa, que no le había dado un hijo varón, Catalina de Aragón, y quiere tener nuevas nupcias, pues pide permiso primero al Papa si le da chance, y el Papa le dice que no, que en los divorcios en la iglesia no se puede. Obviamente porque Catalina de Aragón era una cercana, obviamente, al catolicismo, y además al catolicismo hispano. Uh-huh. Nosotros también tenemos ahí una fuerte referencia, y le dice que no, para preservar justamente este linaje hispano. Pero se pone en su berrinche Enrique VIII y decide separarse. Y entonces comienza la historia de la Iglesia de Inglaterra bajo la comandancia, bajo la cabeza del rey de Inglaterra, Enrique VIII, y vienen muchos siglos muy complejos, ¿no? Pero para lo que nos atañe, para entender justamente lo que significa la Iglesia de Inglaterra, son una iglesia que se parece mucho a la Iglesia católica, tienen las mismas parroquias, tienen las mismas catedrales, las mismas estructuras diocesanas, tienen las mismas figuras episcopales, tienen las mismas figuras presbiterales y diaconales, pero no obedecen al Papa. Y como decidieron separarse, pues también su propio proceso de vida interna pues fue independiente. ¿Por qué la Iglesia de Inglaterra crece tanto? Pues va porque de la mano con el colonialismo inglés. Cuando Inglaterra crece en todo el planeta y administra la cuarta parte del territorio mundial, pues allí también llegó la iglesia suya, la iglesia anglicana. Todo el colonialismo del siglo XVIII, XIX y parte del XX estuvo sujeto al gobierno británico, a la corona británica, y obviamente facilitó que la iglesia anglicana pues se difundiera por todas partes del mundo. Es quizá la iglesia anglicana, y allí comienza realmente el debate, para juicio mío, es quizá el ejemplo más claro de la vinculación de la iglesia con el poder político. Allí donde llegó el poder político, llegó la iglesia. Y la iglesia tiene poder político porque incluso el día de hoy, y la misma Sarah Mullally, la arzobispa de Canterbury, hoy asume también uno de los escaños
del Parlamento, de la Cámara de los Lores del Parlamento británico. Es decir, y no es la única. Hay 28 obispos de la Iglesia Anglicana que tienen una función exactamente política y legislativa en el gobierno inglés. Y hoy está en crisis, porque de repente se les ocurre nombrar a Sarah Mullally, a la primera mujer como líder de la Iglesia Anglicana, y esto genera muchas resistencias por parte de todas aquellas iglesias que en algún momento llegaron con la corona y que también se fueron independizando de esa famosa comunión anglicana a lo largo particularmente del siglo XX. Bueno, ahí es donde estamos sobre la Iglesia Anglicana. Pues ahí es donde se está criticando exactamente esta designación del arzobispo, ¿no? Uh-huh. Porque hay grupos, como en todos lados, conservadores, a pesar de que la Iglesia Anglicana se ha manifestado en algunos países como que ser un poco más de avanzada, más liberal. Estamos viendo que no, que hay grupos donde no la quieren. Así como se le aplaudió, algunos grupos la abuchearon, entonces no es bien recibida como que en toda esta comunidad anglicana que hay, ¿no? Que además no es la estructura como la católica, no tiene la estructura de un papa que es el que va a dirigir la Iglesia católica, no, la anglicana es como que autónoma en cada país. Sí se tiene una comunión en común, como se vio ahora que fueron a esta consagración del arzobispo, pero son como autónomos. Tienen el gobierno del rey o la reina de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Su cabeza principal es, en este caso, es Carlos III. Ahí está como que su símbolo de unión, ¿no? Posteriormente vendrían ya las independencias de cada grupo, de cada sector. Bueno, originalmente sí, el rey de Inglaterra era la cabeza suprema de la Iglesia. Uh-huh. Luego pasó a ser gobernador supremo de la Iglesia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final la parte territorial de las diócesis anglicanas pues dependía del rey. O sea, qué tanto terreno tenemos y cómo lo repartimos, básicamente. Uh-huh. Pero los obispos anglicanos, a la hora de hacerse autónomos e independientes del Papa, pues dicen, bueno, tenemos que, si nadie va a ser cabeza, digámoslo así, si no va a ser un papa que tengamos, aunque sí el arzobispo de Canterbury es el primero entre los iguales, ¿no? El primum inter pares, pues nosotros tenemos que dialogar qué es lo que queremos para la Iglesia. Y entonces fundan una cosa que se llama muy divertida, que se llama la Conferencia de Lambeth. Y la Conferencia de Lambeth es como una especie de sínodo de obispos anglicanos, o sea, donde todos van representando sus propias territorialidades y van decidiendo cuáles son los márgenes teológicos, pastorales y litúrgicos de la Iglesia anglicana. ¿Cuáles son las cosas que creo que me parecen sustanciales para lo que decía Juan Pablo, de en qué cosas las hace igual a las iglesias? La Conferencia de Lambeth dice, tenemos las mismas, los mismos libros, es decir, la misma doctrina, tenemos la misma oración, la devoción de los fieles, también tenemos esta conferencia, es decir, cuando nos reunimos cada 10 años, esto es un poder supremo. Y obviamente la figura del arzobispo de Canterbury que nos congrega a todos los que nos parecemos, ¿no? Todos somos autónomos, pero nos parecemos. Y esto, la Conferencia de Lambeth ha venido funcionando como esa especie de sínodo, pero cada sínodo o cada una de esas reuniones de obispos pues ha traído modernizaciones. Sí. Se aceptó la ordenación de mujeres en los años 70, se aceptó incluso la ordenación de personas abiertamente homosexuales en los años 90, se ordenó un obispo abiertamente homosexual y generó el problema con las iglesias sudamericanas y sudafricanas. En fin, participan como todos y van opinando sobre todo, ¿no? Los temas, pero eso no quiere decir que todos estén de acuerdo. Y esto es lo que también pues está pasando justamente ahora con la nueva arzobispa. Sí, es que el sínodo es como el camino doctrinal, ¿no? Uh-huh. Aquí nos vamos a guiar, pero ya en cada país los obispos, sus diócesis tienen sus estatutos, sí, tienen su propio gobierno, ¿no? Que por eso también hay en algunos lugares donde se ha consagrado a las parejas, se casan las parejas del mismo sexo, ¿no? Hay algunos que sí los aceptan, otros que no. Entonces ya depende también de cada obispo y también se enfrenta a ciertas polémicas, si hay obispos conservadores anglicanos o si son un poco más liberales, ¿no? Sin duda, sin duda.
Y bueno, el problema aquí no es tanto cómo es la Iglesia Anglicana, porque al final pues, es una religión muy particular, muy específica. Insisto, es diferente de las otras iglesias, no es, son distintas, son diferentes y sus fueros son muy distinguibles. Pero hay algo que lo sigue uniendo, de cierto modo, a la Iglesia Católica. Tanto así que fue también noticia ahí, Lilian, que el Papa León XIV haya saludado a la nueva arzobispa de Canterbury. Justo esta semana pues se da la entronización y uno de los primeros mensajes que recibe es el de León XIV, ¿no? Saludándolo y viéndolo con buenos ojos también. Y bueno, yo quisiera comentar en este aspecto lo que podría representar la imagen de Sara al frente de la iglesia, porque bueno, ella ha tenido que enfrentar un sinfín de cosas, o sea, es mujer, ya desde el hecho de ser mujer es un desafío, ¿no? Y luego, ella fue o es mamá, entonces este es un papel también fundamental, el que sea obispa y que también sea madre. Absolutamente. Y estuvo dedicada o es una ex enfermera, entonces también sabe del cuidado que tienen que tener o que necesitan las poblaciones. Y oncóloga, ¿no? Entonces oncóloga. Ella tiene, digamos, ese sentimiento que tal vez un hombre no podría dimensionar de la misma forma, porque digamos, es una forma de tener una lideresa o un liderazgo con más contacto humano, que eso también lo vieron con buenos ojos algunos de los creyentes o de los seguidores de la Iglesia Anglicana. Lo que también ha sido sumamente criticado por los extremos más conservadores, que ahora revisan o verán sus decisiones como con lupa para ver si está tomando las mejores decisiones, ¿no? Bueno, los que la aceptan, porque los otros anglicanos decidieron divorciarse de la comunión anglicana. Ahora, hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve revisando las notas al respecto, que muchos amenazaron, ¿no? Nos vamos a ir a la religión católica. Bueno. Y ahí viene otro punto, ¿no? La asociación famosa, la asociación apostólica, si son válidas las ordenaciones que hacen los anglicanos o no son válidas. Y fue otro León XIII, quien finalmente a finales del siglo XIX, 1897-98, dijo que ninguna ordenación anglicana es válida puesto que no hay sucesión apostólica. Sí, esto, o sea, en el tema de la Iglesia Católica es muy, muy importante porque se supone que todos los obispos, todos los que ustedes conozcan, fueron ordenados a su vez por otro obispo, que fue ordenado por otro obispo, todos y conducen hasta un apóstol. Y conducen hasta un apóstol, ¿no? Y hay unas... Pues, y con ritos, ¿no? Porque también el tema con los anglicanos fue el tema ritual, ¿no? No, ya formalmente de la sucesión apostólica, que había gente que de repente se hizo obispo y que comenzó a ordenar otros obispos, ya no tenían ningún tipo no había línea. No había línea, ¿no? Entonces el Papa León XIII dijo, aquí no veo yo ninguna legitimidad, incluso para poder volverlos a recibir en la Iglesia Católica. Pero ciertamente lo que dice Lilian, o sea, la crítica al personaje de la mujer quizás se está enfocando en algo que no es tan importante. Y yo creo que sí es lo más relevante el asunto de el cuidado, la custodia, el genio femenino al frente de una institución que es obviamente poder, pero que pudiera tener algún otro tipo de rasgo que no necesariamente proviene de la experiencia del hombre, ¿no? Ahora, no podemos, y a eso nos lo remarcó uno de nuestros oyentes en otros de los capítulos, no podemos de entrada santificar ni esperar que sean obviamente santas y buenas estas mujeres. Esperamos que sí, pero no solamente por ser mujeres. Ahora, hay que decirlo con toda claridad. Sara Mullally, con una gran trayectoria, va a tomar un escaño en la Cámara de los Lores. Y como el poder político y el poder eclesiástico ahí sí están completamente imbricados, el poder político o las decisiones del poder político, incluso para poder cambiar algunas cosas de la Iglesia, pues se van a encontrar con las resistencias de los mismos obispos, o en este caso de las obispas. Decir, oye, si me quieres cobrar más impuestos, no. Y ellos, claro, que tienen un poder para decidir que eso no suceda. Y ahí es donde realmente el poder está muy bien vinculado en la Iglesia Anglicana. Pues sí, hay que seguir de muy cerca el trabajo del arzobispo, ¿no? Sí. Hay que ver
cuánto va a ser tu trabajo político, cuál va a ser su trabajo dentro del clero eclesiástico, cómo va y si logra zanjar ese distanciamiento con ese grupo conservador, ¿no? De la iglesia anglicana en África, ¿no? Principalmente. Y es que esto ya viene de hace muchos años. En el 2008, justamente después de todos estos escándalos de ordenación de personas abiertamente homosexuales, ordenación de mujeres, las comunidades más fuertes, incluso en la Iglesia Católica Romana y Apostólica, las comunidades religiosas más fuertes están en África, ¿no? Donde crece mucho. Donde está creciendo el catolicismo. Bueno, en la Iglesia Anglicana también. Y la Iglesia Anglicana en África es muy potente y organizó su propia conferencia aparte, ¿no? No la conferencia de Lambeth, histórica, sino la conferencia que llaman GAFCON, Conferencia Anglicana Global del Futuro en África, ¿no? Y ellos en realidad dicen, lo que tenemos que hacer es devolver los valores de la Iglesia Anglicana tradicional. Y algo que menciona Juan Pablo muy interesante, cuando se busca el tema de la tradicionalidad de la Iglesia Anglicana, se dan cuenta muchos, y entre ellos el santo Newman. John Henry Newman. Exactamente, John Henry Newman, converso del anglicismo al catolicismo, se dio cuenta de que tanto histórica como litúrgica como pastoralmente, pues si quieren regresar a alguna cosa tradicional tendrían que regresar a la Iglesia Católica. Incluso John Henry Newman tuvo que repetir todo para cuando ingresó a la Iglesia Católica. Sí, como converso otra vez. Seminario. Creo que pudo validar alguna, así como las universidades validar materias. Y llegó a cardenal. Y ahorita va a ser doctor de la Iglesia. Exactamente. Un anglicano que por recuperar la tradición de la Iglesia Anglicana se convirtió al catolicismo. Sí. ¿No? Ahora, ¿qué significa también esto para el resto de las provincias? Es decir, que una mujer esté al frente de la Iglesia Católica, Iglesia Anglicana, ¿qué representa esto para las provincias que sí están en comunión con ella? Es decir, bueno, sí, ella sí nos representa como esta parte de la unión del anglicanismo, entre ellas la provincia católica, provincia anglicana en México. Pues en México tenemos desde el 2022 a una obispa, que es la que está en la provincia de la Ciudad de México, que abarca también Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Estado de México. Ella es Sally Sue Hernández García, que desde el 2022 fue nombrada la obispa para esta provincia, esta diócesis. Hay que ver cómo está trabajando ella en algunas de las entrevistas que dio desde un principio. Se va mucho por el lado de trabajar de manera conjunta con los hombres, buscar la paz, buscar la justicia, pero todo eso lo tiene que aterrizar. O sea, habría que ver cómo lo está aterrizando, ¿no? Porque realmente a ella también se le nombró en el sínodo pasado, en el sínodo del mes de febrero, se le nombra obispa primada, será la primera obispa primada que hay anglicana aquí en México, pero ha enfrentado muchos problemas de misoginia desde las redes sociales, ¿no? O sea, ella lo ha tenido presente, pero sobre todo ahorita está enfrentando un gran problema. No puede ser consagrada obispa primada. Hay un problema interno dentro de la Iglesia Anglicana que lo vamos a tratar en un próximo programa, donde de las 5 diócesis que hay, solamente 3 la reconocen, 2 no. No puede ser consagrada canónicamente porque hay 2 diócesis que no la están reconociendo. Pero bueno, si quieren platicamos un poco más adelante de esto. Claro. Pero sí, Lilian, ¿cómo has visto tú estos mensajes en redes sociales en contra de esta obispa? Sí, bueno, la Iglesia Anglicana tiene una tradición más machista, por así decirlo, porque está más centrada en el liderazgo de los hombres. Aunque sí se ha habido una apertura y se ve un avance muy considerable en los últimos años, la verdad es que estamos en México y estamos en un país que tiene una tradición machista. Entonces, en redes sociales lo que yo pude observar, sí son mensajes así como de, pero pues ella qué, ella no sabe, no tiene la formación, o sea, desde que están criticando su situación como mujer, critican su formación, critican su trayectoria, ¿no? Aunque también ella tenga trayectoria dentro de la Iglesia Anglicana, se está escatimando sobre su trayectoria. Sí. Sobre su trabajo previo. Sobre su trabajo previo, exacto. Entonces, yo veo complicado
al menos en México, que lo acepten por la misma situación del machismo. O sea, vivimos en México y sabemos que es una tradición súper machista, ¿no? Aunque tengamos presidenta. Aunque tengamos presidenta, ¿no? Aunque tengamos paridad legislativa. Ajá, aunque tengamos paridad, que ya la querían quitar, pero bueno, ¿no? Que ya querían regresarlo a otros lados, pero bueno, sí hay una tradición muy fuerte y, bueno, la iglesia anglicana, digamos, no es tan fuerte aquí en México, pero sí, sin lugar a dudas, sí también sería un parteaguas para la iglesia que venga hacia Sudamérica e incluso hacia los Estados Unidos, ¿no? Aunque los anglicanos están más acostumbrados, ya desde 1982 ha habido mujeres sacerdotes en la iglesia anglicana, ¿no? O sea, ellos están más acostumbrados a ver esta figura de la mujer. La iglesia católica no, aunque pero no en puestos grandes, ¿no? O sea, no les permiten, les permiten involucrarse, pero no en... Sí, no obispas como a donde llegó ahorita en exactamente, ¿no? Ajá, exacto, no en puestos de decisión, ¿no? Claro. Y es que, para ir aclarando, la iglesia anglicana obviamente nace en Inglaterra, y ya lo comentábamos, se va desplegando junto con la corona inglesa por todas las colonias. Y cuando las colonias se van haciendo independientes, pues la misma iglesia que tenía como diócesis, de hecho la iglesia anglicana tenía diócesis de Australia, diócesis de Sudáfrica, diócesis de Canadá, pero cuando se hacen independientes se convierten en provincias, ¿no? En el caso de México, pues nunca estuvimos colonizados por Inglaterra, pero sí tenemos una cercanía histórica con Estados Unidos. Y en caso de Estados Unidos, que aunque Inglaterra, por supuesto que tenía una presencia, y tiene una presencia muy sólida en los Estados Unidos, no se llama iglesia anglicana, porque los estadounidenses son bastante orgullosos de su democracia y de su estatismo, y allí se llama la iglesia episcopal o episcopaliana, episcopal protestante, pero es la misma rama. Ahora, también la iglesia episcopal en Estados Unidos, bueno, les ponía el caso, ¿no?, de Kingsman, que es la película de acción, en donde justamente en el Reino Unido se llama Kingsman porque son los hombres del rey, y en Estados Unidos esa misma organización se llama Statesman porque son los hombres del Estado, ¿no? Bueno, igual, en el caso de la iglesia anglicana, en Estados Unidos se llama la iglesia episcopal protestante. Y también participan justamente de esta conferencia, de estos principios de la conferencia de Lambert y del cuadrilátero de Chicago. Es decir, en qué cosas sí convivimos y sí coincidimos. Pero justamente como dice Amado, desde los años 70 y particularmente los años 80, cuando algunas provincias autónomas empezaban a ordenar a mujeres o a aceptar las uniones homosexuales, etcétera, hay otras que dicen que no. Por tradición. Y porque es su cultura y por lo que ustedes quieran. Y obviamente, quizá como nunca antes, a pesar de todas las fanfarrias que se echaron ahora con lo de Saddam Ali, y quizás está lo más dividida posible hoy la iglesia anglicana. Y el caso de la arzobispa primada anglicana de México, Salisu, evidencia que también en México este efecto va a generar muchas fracturas. Y no necesariamente por el tema de que sea mujer o no sea mujer, sino porque las estructuras políticas de la iglesia anglicana están sumamente imbricadas entre el poder de los gobiernos y el ejercicio de la iglesia. Por eso los católicos casi siempre, los que realmente saben, dicen que el mayor favor que recibieron en la historia, al menos en México, fue la separación iglesia-estado de Benito Juárez. Porque si no, estaríamos en los mismos pleitos que las iglesias anglicanas. Pues en sí, muchos sentidos. La iglesia anglicana de México enfrenta muchos retos, y para esta obispa también, ¿no? Yo creo que porque los ojos están puestos sobre ella. Ella está desde el 2022, no habíamos visto que brincara su personalidad, digamos, a los medios, excepto algunos medios que se dieron cuenta cuando fue nombrada obispa para la provincia de México, pocas entrevistas. Sin embargo, ahora que vuelve a ser nombrada obispa primada para la provincia de México, resurgen estos mensajes de misoginia en redes sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, leí uno que decía: ¿qué no entienden que Jesús fue hombre y nadie puede ocupar el lugar más que un hombre? ¿No? Y hasta amenazas de muerte que también se leyeron ahí, ¿no?
exactamente de estos grupos tan conservadores. Ahora, ya no sabemos si esta comunidad, estos mensajes fue de la comunidad anglicana o fue de la comunidad conservadora, pero religiosa, ¿no? Ya no podemos decir católica, sino simplemente esta comunidad conservadora que hay, ¿no? Sí, hombre, sería triste que fuera de la misma comunidad anglicana, que está más acostumbrada a los presbíteros, pero no lo descartamos. Y también, pues obviamente la misoginia, pues no, así que no tiene religión, o sea, también puede venir de todos lados, y es también sumamente triste. Ella lo que busca, cuando asumió como obispa de la provincia de México, decía que era exactamente conectar este trabajo de las mujeres, darles más valor a las mujeres con el trabajo de los hombres, y que los hombres pues respetaran dentro de la iglesia anglicana ese trabajo, ¿no? Que realmente se vinculara. O sea, hay que ver si en estos años que lleva al frente pues ha logrado algo, ¿no? Sí, visiblemente, visiblemente no se ve. Es una iglesia que trabaja pues más discretamente, la vida no es tan pública, pero hay que checar su trabajo como lo está haciendo, ¿no? Mucha gente no apostaba porque ella realmente realizara un buen trabajo, sobre todo sus detractores, ¿no? Y también una iglesia con muchos desafíos, ¿no? Porque también tienen problemas de pederastía, por ejemplo, y bueno, pues estos problemas pues van a tener que ser analizados también aquí en México. Ya, ahí hay algunos sacerdotes anglicanos acusados de pederastía, y hay carpetas que se les están siguiendo, al menos yo conozco 2, y uno que apenas me enteré, pero nada más es un proceso canónico porque la víctima no quiso denunciar penalmente, ¿no? Sí, para que vean que no solo es en el catolicismo, ¿no? Obviamente. Ahora, se ve muy parecida la iglesia anglicana a la iglesia católica. No ve los videos o las fotos o la indumentaria que utilizan, se ve muy parecida. Y eso causó muchas confusiones. Y eso suele causar confusiones. De hecho, yo estoy convencido de que, aunque las iglesias ortodoxas tradicionales, ¿no? Del gran cisma de hace 1000 años, están mucho más lejanas, obviamente, al cisma de la iglesia anglicana. O sea, estamos todavía mucho más cercanos, ¿no? De hecho, la iglesia anglicana, cuando se configura su corpus teológico, decían que era como la vía media entre el protestantismo alemán, ¿no? Luterano, etcétera, y que combatió, por cierto, Enrique VIII. Que combatió Enrique VIII, por cierto. Entonces, sí es como una vía media, ¿no? No es tan protestante como lo fue el luteranismo, y tampoco es católica, obviamente, está como una vía ahí medio intermedia, y eso genera problemas. Pero creo que solamente es cuando vemos lo litúrgico, o las catedrales, los ornamentos. Pero, ¿cómo es la vida de la iglesia anglicana más allá de lo celebrativo? O sea, ¿qué tipo de pastoral, catequesis, acción social tiene? Sí tienen ellos, al menos los de la provincia aquí de México, que yo conozco, un poco sí tienen su pastoral, tienen sus reuniones, trabajan con jóvenes, trabajan en contra de las adicciones, sí tienen sus pláticas para matrimonios, pues tienen sus colegios también, ¿no? O sea, sí tienen una vida activa, es lo que les digo, no se difunde tanto, no es tan visible el trabajo de la iglesia, ¿no? Pero vida comunitaria, toda esta labor pastoral, claro que la tienen. Sin duda, sin duda. Y el tema de los templos, aquí en México y en el extranjero, los templos, bueno, en México, si son históricos, obviamente son de la nación y están bajo la custodia de la iglesia anglicana. ¿Cuáles son quizás los...? Hay algunos donados, ¿no? Que le donó el gobierno, o estoy mal. No, es que el gobierno no ha donado nada. Desde el 92, pero construidos hasta el 92, todos son del gobierno. Todos son de la Estado, nación. ¿no? Sí. Pero hay unos muy, muy bellos y muy simbólicos, ¿no? Por ejemplo, que está sobre Bucareli, es sobre Valderas, una iglesia anglicana preciosa. ¿Cuáles otros quizá templos para que la gente, si tiene oportunidad, pueda darse una vuelta? Que también son sitios históricos bellísimos. La que está sobre Valderas, junto al Metro Juárez. Sí, no es anglicana. Es pentecostal, ¿no? Okay. Es evangélica, sí. Y la que está más adelante, que es como un edificio muy grande, es la Cienciología. Cienciología. Bueno, sí, pero Cienciología será por cuestión de tu programa. Por supuesto. Pero también ellos custodian los templos históricos, igual que lo hacen en cualquier otra iglesia, la metodista. Sí. Y allí, igual con la iglesia católica, uno puede entrar cuando está abierta, o ¿cómo funciona?
Pues yo he ido cuando está abierta y sí he podido entrar, ¿no? Digo, no necesito decir no soy de esta fe, ¿no? No, sí. Bueno, incluso yo tuve varias entrevistas con obispos pasados, con Sergio Carranza, con Carlos Tuché y ahora también con esta nueva obispa, ¿no? Entonces sí conozco un poco de toda esta labor pastoral que ellos realizan. Aunque ellos también son como muy, como ya lo dijimos, muy cercano a lo católico, muy parecido a lo católico, ellos también son puedes adentrar a la iglesia y sin ningún problema, o sea, conocerla, sentarte y rezar, decir, y ellos te van a recibir también, o sea, no es como que te digan, tú no eres de culto. Sí, entonces en esta congregación. Sí. Me pongo a pensar un poco en algunos credos que son... que incluso son cristianos, pero que sí hay una intención de que creas solamente la forma en la que tú, o sea, si crees entonces sí tienes acceso, pero si no, hay una intención ahí como de conversión muy dura. Pero el caso anglicana no es. No lo veo así. O las iglesias tradicionales que dicen, bueno, esta comunidad solamente atiende a los ucranianos migrantes, o a los sirios migrantes, o a los turcos migrantes, ¿no? En este caso también la iglesia anglicana no es, nada más tengo que atender a los británicos en México. Aquí sus fieles son más mexicanos, ¿no? El grueso de los fieles son mexicanos. Sí, hay algunos extranjeros, pero el grueso son mexicanos. Y no significa que tengas que ser fiel al rey Carlos III. No, claro, tampoco. Nada más les voy a poner un ejemplo. Hay un sacerdote anglicano aquí de la provincia de México, que es el padre Arturo Carrasco, que durante muchos años, más de 10 años, ha estado acompañando a estas madres de los desaparecidos, ¿no? A las madres buscadoras. Él sí agarra el pico, la pala, y constantemente está con ellas, anda haciendo también en sus marchas, es un acompañamiento espiritual. Él en su iglesia que tiene aquí por Martín Carrera, pues recibe a migrantes cuando son víctimas de inundaciones, de todos estos problemáticas que se llega a dar en Ciudad de México. Él lo recibe en la iglesia, recibe a las madres buscadoras también. O sea, es un trabajo social que él ha realizado durante más de 10 años y es muy activo, y las madres buscadoras, los migrantes, pues le reconocen el trabajo. Sin duda, sí. Pues yo nada más, quizá a manera de conclusión, a mí me da obviamente mucha alegría de que de una fe siga viva, como sea, es decir, la iglesia anglicana pues tiene su ruta, su camino, su pastoral, su liturgia, etcétera, y la elección siempre de una renovación episcopal pues es alegre, ¿no? Es decir, hay futuro para esa iglesia, independientemente de cómo sea. Pero lo que a mí más me ha llamado la atención ha sido el caso que ahora que Sarah Mullally entra al arzobispado de Canterbury, primado y unión de la comunión anglicana, pues se dio justamente por la salida intempestiva de su predecesor, Justin Welby, que fue acusado de encubrimiento, de un abuso sexual, y pues tuvo que renunciar anticipadamente, y justamente después de que él renuncia, pues viene el nombramiento, la designación de Sarah Mullally. Ahora, Mullally, como ya lo decía, participa junto con otras 26 dignidades eclesiásticas de la Iglesia de Inglaterra en las decisiones del gobierno británico. Incluso las decisiones canónicas que puedan cambiar la Iglesia anglicana, es decir, si Sarah Mullally quiere hacer una reforma dentro de la Iglesia anglicana, o sea, por ejemplo, ya definir el tema de los matrimonios homosexuales o los anticonceptivos o el aborto, si lo quiere ya definir, los que tienen que también votar son el Parlamento británico, porque está imbricado el poder político y el poder eclesiástico. Y esto no solamente es un problema de la Iglesia británica en Inglaterra, sino también de la Iglesia anglicana en muchas partes del mundo, en donde las tomas de decisión de los obispos, de las obispas, de las jurisdicciones eclesiásticas están involucradas con el poder político en turno. Y esto creo que es una inquietud que seguramente en los próximos capítulos abordaremos, que tanto tiene que entrar el gobierno o las autoridades estatales
en la vida interna de las iglesias y que tanto las iglesias tienen que estar en la vida interna de los estados. En el caso de la Iglesia Anglicana no hay ninguna frontera, a diferencia de lo que sucede con otras religiones, no me refiero a ninguna en particular, pero particularmente en la anglicana esa frontera sí está sumamente disuelta, ¿no? El poder político y el poder eclesiástico trabajan juntos o se conflictúan juntos, pero nunca desde las autonomías de las realidades temporales. Afortunadamente en México no tenemos ese caso. No está ese problema. O sea, gobernación no se mete en el tema de la Iglesia Anglicana. Vamos a ver cómo sí se ha metido. En el próximo programa que tratemos esta problemática de la Iglesia Anglicana, pues vamos a ver estos pasos de gobernación. Exactamente. Pues yo siempre como mujer, pues da gusto que una mujer pueda ser ahora cabeza de una iglesia, ¿no? Entonces, eso yo lo veo como un gran avance. Y pues sí, digamos, hay que estar muy cerca de lo que surja aquí en la Iglesia Anglicana en México para ver si llega o no. Si llega o no. Sí. Si llega o no a entronizarse una mujer aquí. Exactamente. Pues a manera de conclusión, desde mi parte, habrá que seguir los pasos que se vayan siguiendo tanto en Inglaterra como aquí en México, ver cómo abordan las grandes problemáticas que se comparten con otras iglesias. Creo yo que es importante que se compartan las soluciones y que pues haya avances, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, ver cómo van a resolver ellas estos grandes lastres que cargan tanto la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica y creo que muchas otras iglesias, ¿no? Creo que pueden ser maneras en que se junten, ¿no? O sea, que se junten por soluciones. Pues hasta aquí el capítulo de hoy de Bajo Llave. Esperamos todos sus comentarios. Ya nos pueden seguir en todas las plataformas, también en YouTube, para que nos busquen ahí. TikTok, y bueno, nos despedimos, Felipe. Hasta la próxima aquí en Bajo Llave. Maru. Pues yo sí quisiera saber sus opiniones respecto a las mujeres, a esas dos mujeres que han estado llegando al frente de la Iglesia Anglicana. Esperamos sus opiniones, Juan Pablo. Así esperamos sus opiniones, sus comentarios, escríbanos y va a haber respuesta. Bajo Llave. Hasta luego. Hasta la próxima. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.